Detente en la explanada de la Sabica y mira a tu alrededor. La ciudad es una dama cuyo marido es el monte. Está ceñida por el cinturón del río y las flores sonríen como alhajas en su garganta. Mira los árboles rodeados por los arroyos. Son como invitados a quienes escancian las acequias. La Sabica es una corona sobre la frente de Granada en la que querrían incrustarse los astros. Y la Alhambra, Dios vele por ella, es un rubí en lo alto de esa corona. A fines de la Edad Media, en un paraje montañoso al sur de la península ibérica, el viejo Al-Ándalus se debate entre la vida y la muerte en la corte nazarí de Granada. Son los últimos suspiros de una civilización que alcanzó su esplendor con el mítico califato cordobés y las brillantes cortes literarias de los reyes poetas de Taifas. Acosados por los reyes cristianos y traicionados por rivalidades internas, los hijos del Al-Ándalus se revuelven en una serie de luchas fratricidas y guerras civiles en una ansia feroz de supervivencia. Es entonces cuando el arte andalusí va a legar a la humanidad su más preciado tesoro, la Alhambra, el recuerdo de una cultura y una forma de concebir la vida únicas e irrepetibles, en un lugar donde los hombres supieron crear su propio paraíso. Por ello, antes de adentrarse por estos muros y de recorrer sus estancias palatinas, bueno será que tú, viajero curioso, conozcas parte de los secretos que este lugar guarda para sus visitantes y que solo revela a aquellos que saben mirar en su interior, libres de cualquier prejuicio. En primer lugar, entra ligero de equipaje, dejando atrás cualquier intento de raciocinio occidental frente a una ciudad que fue ideada tan al gusto de Oriente. Aléjate de los ejes centrales para contemplar las obras de arte de su arquitectura y encontrarás en las perspectivas diagonales mayor profundidad para abarcar, en todo su esplendor, las bellas formas de sus edificios. Busca puntos de vista muy bajos, pues sus espacios fueron diseñados para que sus habitantes los contemplasen sentados sobre cojines a ras del suelo. Y sobre todo, relájate. Olvida la prisa que rige el mundo en el que vives y entrégate a la Alhambra, reflexionando sobre sus múltiples contrastes y descubriendo mil y un tesoros ocultos. Déjate guiar por las poesías e inscripciones de sus muros, y serán las mismas fuentes y columnas las que te hablen de los sultanes que dieron vida a tanta hermosura. Solo entonces podrás ser invitado a la Alhambra sin la sensación de ser un intruso que profana un lugar reservado para la vida íntima de sus moradores. Solo entonces te será permitida la entrada. Al otro lado de la Puerta de las Granadas, el paisaje cambia bruscamente. Lo urbano se transforma en espeso bosque y el viajero tiene la sensación de haber traspasado el umbral del tiempo, sintiéndose llevado a un mundo fantástico e irreal. Obra del Renacimiento español, esta puerta sustituyó a la primitiva musulmana del lienzo de murallas que unía el pequeño castillo de Torres Bermejas con la Alcazaba.
Con el nombre de la Sabica se conoce a la colina que acoge en su seno al conjunto monumental de la Alhambra. Enclavada en un lugar estratégico envidiable, la Sabica constituye una posición defensiva natural de difícil acceso desde varios ángulos. La primitiva fortaleza se asentaba ya sobre este suelo de arcilla que prestaba matices ardientes a sus murallas, por lo que recibió el nombre de Alcalá al-Hamr, o Castillo Rojo, que derivó hasta el actual nombre de la Alhambra. En el siglo XI, Suhail ibn Ziri estableció su corte de taifas en Granada, transformando el primitivo castillo en una ciudadela levantada sobre el antiguo foro romano, en la zona alta del barrio del Albaicín. Extinguido el reino zirí, Muhammad al-Alhamar, monarca fundador de la dinastía nazarí, decidió trasladarse a la Colina Roja. Un antepasado suyo fue el primero en tomar el apelativo de Alhamar, que quiere decir el rojo. Hacia el año de 1239, Ben Alhamar eligió el sitio y trazó los cimientos del castillo, acercando el agua del río Darro a la cima del monte y poniendo así las bases de la actual Alhambra. Un gran número de torres se extienden a lo largo de sus 2.200 metros de muralla, conformando una auténtica ciudad-fortaleza. Nada hace sospechar que tras estos recios muros, escondida a la vista, se esconde la ciudad de bronce tantas veces deseada de las 1001 noches. Separada del resto de la Alhambra, la ciudad prohibida se aísla del mundo de los simples mortales. Este carácter de recogimiento para preservar la intimidad de los principales conjuntos palaciegos se pone claramente de manifiesto en el laberinto de pasadizos situados bajo las estancias nobles. Dichos accesos permitían desenvolverse libremente a lo largo de la muralla norte, en caso de despliegue militar, sin que ello perturbase en nada el rumor del agua en los jardines de palacio. Pasadizos y puertas secretas constituyen parte de esta alhambra oculta que juega con el viajero, invitándolo a descifrar la laberíntica ruta de caminos que se cruzan por su interior. Más tarde o más temprano la evidencia será más fuerte que nuestro espíritu de jugadores, pues mejor será que nos dejemos llevar en esta travesía sin preguntar por el final de nuestro trayecto. Pero el camino es largo y ni siquiera hemos entrado de manera oficial. Para hacerlo deberemos saber que 4 eran las puertas principales que comunicaban la Alhambra con el mundo exterior. En el extremo occidental encontramos al pie de la alcazaba la Puerta de las Armas, la única vía que conecta directamente con la ciudad de Granada. Por el lado noreste, la antigua Puerta de Arradal era el camino principal para acceder a la finca del Generalife. La gran fachada del frente sur acoge a cada extremo las otras 2 salidas de comunicación. La Puerta de los 7 Suelos, con su alta torre, aún se alza majestuosa, a pesar de que fue destruida en su mayor parte por las tropas de Napoleón. Actualmente es costumbre que el viajero emprenda su viaje iniciático y de peregrinación por esta Puerta de la Justicia. Los reyes católicos mandaron colocar en ella una virgencita, con el fin de contrarrestar el poder del Islam, simbolizado en los talismanes mágicos de la mano y la llave, reforzados por la profesión de fe musulmana inscrita en la entrada. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. No hay fuerza ni poder excepto en Dios.
En época musulmana, dominaba este lugar un barranco que separaba la zona militar del resto de la Alhambra. Tras la conquista, los cristianos rellenaron el foso natural construyendo un gran aljibe que da nombre a la plaza. La Puerta del Vino daba entrada a la Medina o ciudadela interior. En la época cristiana de mayor abandono de la Alhambra, cuando toda la ciudad era refugio y morada de la más pintoresca y abigarrada población que imaginarse pudiera, según cuenta la leyenda, se llegó a vender a los pies de esta puerta el vino libre de impuestos a los vecinos de la ciudad. De ahí el nombre por el que es popularmente conocida. En el otro costado, el recinto militar de la Alcazaba nos aguarda tras esta puerta. Similar a otros castillos de su época, era cuartel, almacén y cárcel. Subidos al balcón de los gitanos junto a la torre del homenaje, podemos contemplar la superposición de los 3 lienzos de muralla para resguardarse contra el ataque enemigo. Las defensas militares árabes a las que pertenecen estas torres. El antemuro, que refuerza la parte anterior complementada por un foso. Y el perímetro general que protege la calle interna, con 2 antemuros añadidos para aumentar la defensa del recinto. Un camino de ronda para la vigilancia circunda todo el recinto amurallado. Era la torre del homenaje la más importante en las fortalezas medievales, pues en ella se situaba el puesto de mando para organizar la defensa de la plaza. Otra zona fundamental del castillo era el patio de armas, aunque en este caso es más acertada la denominación de barrio castrense. Una pequeña ciudad se extiende a lo largo de una serie de viviendas completas, la mayoría con planta superior, letrina y patio interior. Complementando el conjunto, baños, almacenes, barracones para la guardia, un aljibe, talleres para armas y hornos para la elaboración del pan, junto con una gran mazmorra abierta en el subsuelo. Una calle principal cruza todo el complejo en comunicación con estrechas callejuelas, dando a todo el escenario el aspecto de un típico barrio musulmán de la época. Ante la contemplación de estas ruinas, la imaginación no deja de pensar en los feroces combates que se libraron en este decorado natural, convertido hoy en silencioso panteón arqueológico. Frente a nosotros álzase la Torre de la Vela, el mirador ideal para extasiarse ante el horizonte sin límites de un paisaje solo hasta entonces soñado. La fértil Vega, las cuevas del Sacromonte, el río Darro bañando el bosque de San Pedro hasta alcanzar el Albaicín, y ver a Granada toda rendida a los pies de su Alhambra. Difícil será encontrar otro lugar en la tierra que ofrezca tantos contrastes y tal variedad de paisajes e infinitos colores en el espacio que comprende una mirada. Fue en esta torre donde se alzó el pendón de Santiago el 2 de enero de 1492, y donde el jefe de armas levantó el estandarte real para júbilo del ejército vencedor, acampado en el valle. De este modo se ponía fin a 8 siglos de civilización musulmana en España, y una nueva era daba comienzo. Torres de la Alhambra, todas con su nombre y una historia que contarnos. La Torre de la Sultana, la Torre de la Pólvora, la Torre del Cubo, construida por los cristianos sobre la Puerta de la Tahona, que aún se conserva en su interior. La zona militar queda atrás,
Y es ahora la ciudad palaciega de la Alhambra la que nos espera seductora y mágica, atrayendo nuestros pasos a un ritmo acelerado. Tras una explanada, 2 patios preceden a uno de los palacios nazaríes del conjunto monumental, patios en los que se desarrolló la vida administrativa y oficial de la corte. A un nivel más alto que el primero se encuentra el patio de Machuca. Una vez más, una torre hace las funciones de mirador, como si la Alhambra nos invitara constantemente, coqueta de sus encantos, a presenciar el bello marco que la envuelve. Poco a poco, el paisaje abierto desaparece y sin avisarnos, la Alhambra comienza a descubrirnos sus más íntimos secretos. Más arriba aún, una escalera nos lleva al fin al interior, en un constante ascender a las alturas, al paraíso del que ahora entramos a formar parte. El Mexuar es la primera dependencia abierta al extraño en el Palacio de Comares, sede oficial de los sultanes granadinos. Mandado construir por Ismael I, fue luego reformado por su nieto, Muhammad V, en la época de máximo esplendor de la corte nazarí. La arquitectura árabe es frágil y utiliza elementos pobres para sus edificaciones. Argamasa y ladrillos fueron los materiales escogidos para levantar sus muros. Razones espirituales y una tradición palacial fundada en la inseguridad del poder en una época de continuas guerras civiles hicieron que los palacios se levantaran rápidamente, sin pensar que pudieran sobrevivir a los reyes que los crearon. Los palacios de la Alhambra son fieles herederos de esta concepción efímera del poder y de la provisionalidad de la existencia terrena. Construidos con materiales livianos, han resistido, sin embargo, milagrosamente ante las inclemencias del tiempo, las guerras constantes y los continuos terremotos durante siglos y siglos. Traspasando estos muros, un pequeño oratorio con el mihrab para la oración orientado hacia la Meca. Falsos muros, corredores que van y vienen, y una puerta abierta para sacar de la confusión al visitante, cuya intuición le lleva a encaminar sus pasos hacia lo nuevo y desconocido, sabedor de que la Alhambra jamás le defraudará. Como así sucede, estamos en el Cuarto Dorado, antigua oficina administrativa y una de las partes más enigmáticas de todo el conjunto monumental. En el lado opuesto del patio, una pared totalmente cubierta de fina decoración en yeso crea una de las obras maestras del arte islámico, la gran fachada del Palacio de Comares, mandada construir por Muhammad V con motivo de la toma de Algeciras. Concebida como entrada al palacio, servía de escenario apropiado para que el sultán recibiese en audiencia a su pueblo e impartiese justicia. Al fondo, 2 entradas idénticas plantean una encrucijada al extraño. Mi puerta es una bifurcación de caminos. La de la izquierda nos conduce al recodo, a través de un pasillo con diminutas estancias, al patio llamado de Comares, de la Alberca o de los Arrayanes, pues por los frondosos arrayanes que bordean su estanque es más conocido. Hacia el sur, una sala da acceso a la cripta del Palacio de Carlos V. Enfrente, la parte más notoria del patio, coronada por la gran torre de Comares, que da cobijo al Salón del Trono o de Embajadores. Hasta acceder al núcleo de la torre, el viajero deberá traspasar otras estancias, en un recorrido de preparación para sus sentidos, antes de que el corazón de la Alhambra se le declare a sus ojos. En primer lugar, una galería le comunicará con la Sala de la Barca,
La baraka árabe o bendición, antesala alargada cubierta por un precioso techo de madera, impecable reconstrucción de algunas partes del original destruidas por el fuego. Característica del arte nazarí es la disposición en sus estancias nobles de tacas destinadas a ser el lugar en que se depositaban las vasijas para el agua y los perfumes. En ella se escribieron algunas de las mejores composiciones de la poesía árabe y andaluza. Mi tisú, dedos hábiles bordaron, tras perlas engarzar en mi corona. Cual sillón soy de novia, y le aventajo, porque dicha aseguro a los esposos. Si me trae alguien sed, mi fuente un agua le da sin impureza, clara y dulce. Un festival de canciones y poesías saldrán a nuestro paso, escoltándonos con sus melodías hasta el Salón de Comares, la estancia principal del palacio. El contraste entre el aspecto militar de la torre que lo envuelve y la decoración mágica e irreal de su interior es parte del encanto del arte hispano-musulmán. El término Comares, aplicado a esta habitación, parece significar estancia o asiento del trono, y tal era la función de este salón, diseñado para albergar el trono del sultán de palacio. El salón del trono se halla coronado por un rico entramado de madera, maravilla del arte universal. Pero dejemos que sea una vez más la propia obra artística la que nos hable del misterio de su creación. Representación simbólica de la Azora 67 del Corán titulada El Señorío y reproducida bajo la cúpula. Bendito sea aquel en cuya mano está el señorío. Él, sobre toda cosa, es poderoso. Aquel que ha creado la muerte y la vida para probar quién de entre vosotros obra mejor. Él es el poderoso, el indulgente, aquel que ha creado 7 suelos superpuestos. Mira si ves en la obra del clemente imperfección alguna. Vuelve la vista. ¿Has observado alguna falla? Luego, vuelve la vista a ella un par de veces. La vista volverá a ti cansada y fatigada. Hemos adornado el cielo del mundo con candilejas que hemos colocado como piedras para lapidar a los demonios, para quienes hemos preparado el tormento del fuego. Los 7 cielos islámicos se encuentran representados en la decoración del techo mediante 105 estrellas, alineadas tridimensionalmente en 7 órdenes ascendentes, adquiriendo profundidad hasta el 8º cielo, la estrella de Dios, representada por un cupulín central de mocárabes. Debajo de los cielos reside el poder terrenal del sultán, protegido por el trono de Alá. En el salón de embajadores, 9 alcobas se abren al exterior por sendos balcones. La alcoba central era la destinada al trono del sultán, como ella misma nos cuenta. Por mí te saludan al igual mañana y tarde bocas de augurios, de bendición, dicha y solaz. Esa es la cúpula excelsa y nosotras sus hijas. Pero entre estas a mí me toca el honor de la gloria, porque yo soy el corazón y ellas los miembros. Y en el corazón está la fuerza de alma y vida. Y si ellas son las constelaciones de su cielo, a mí me cabe y nunca a ellas el sol albergar. Me otorgó Muley Yusuf, de Dios favorecido,
vestidos de honor y distinción bien manifiesta, y me hizo el trono de su reino, cuya gloria se afirma por obra de la luz, asiento y trono. La decoración del salón alcanza un nivel de riqueza tal vez nunca superado. Sus zócalos de cerámica, la precisión detallista de las yeserías, la geometría de sus formas, todo ello en una perfecta combinación de complicadas trazas, según un diseño que hace recordar a los tapices colgantes. Pero si el viajero cree haberlo visto ya todo, en la creencia de que nada superará a lo hasta entonces presenciado, no tendrá más que traspasar esta sala para que la Alhambra vuelva a sorprenderlo, sacándolo de su error. Del Palacio de Comares al Palacio de los Leones. Si el anterior guardaba un carácter de residencia semipública, con estancias para el gobierno de la corte, el que ahora nos ocupa fue construido por Muhammad V para su disfrute particular. El visitante adquiere aquí la categoría de intruso. Deberá pues andar en silencio, con sumo sigilo, cuidando no alterar la tranquilidad y quietud de la vida en palacio. Y si aún osare entrar con la vista en sus alcobas, no habrá de olvidar que fueron estas retiro para el solaz exclusivo del sultán y los suyos, pues para el resto de los mortales, como lugares prohibidos quedaron. La distribución del edificio obedece a la tradicional casa árabe andaluza. Diferentes estancias se distribuyen alrededor de un patio jardín central abierto, rodeado de un pórtico con arcos y columnas, formando toda una unidad compacta e independiente del resto de la Alhambra. El patio tiene un eje central en la Fuente de los Leones, símbolo universal del palacio, inspirado en el mar de bronce del Templo de Jerusalén. Un ingenioso sistema hidráulico permitía nivelar constantemente el agua, como nos sugieren las metáforas de los versos del poeta y visir de la Alhambra Ibn Sanrak, tallados en el borde de la taza. Bendito sea aquel que otorgó al imán Muhammad bellas ideas para engalanar sus mansiones. Pues, ¿acaso no hay en este jardín maravillas que Dios ha hecho incomparables a su hermosura? Y una escultura de perlas de transparente claridad, cuyos bordes se decoran con orla de aljófar. Plata fundida corre entre las perlas, a las que se asemeja en belleza alta y pura. En apariencia, agua y mármol parecen confundirse, sin que sepamos cuál de ambos se desliza. ¿No ves cómo el agua se derrama en taza, pero sus caños la esconden enseguida? Es un amante cuyos párpados rebosan de lágrimas, lágrimas que esconde por miedo a un delator. ¿No es en realidad cual blanca nube que vierte en los leones sus acequias y parece la mano del califa que de mañana prodiga a los leones de la guerra sus favores? Quien contempla a los leones en actitud amenazante sabe que solo el respeto al emir contiene su enojo. Oh, descendiente de los ansares, y no por línea indirecta, herencia de nobleza que a los futuros desestima. Que la paz de Dios sea contigo y pervivas incólume, renovando tus festines y afligiendo a tus enemigos. La Sala de los Mocárabes es el vestíbulo que antecede a dos obras maestras de la arquitectura islámica, las salas de Abencerrajes y de las Dos Hermanas. Ambas son viviendas independientes del resto de las estancias y obedecen a un mismo diseño.
Las dos constan de bóvedas decoradas con relieves de escayola que reciben el nombre de mocárabes. Son estos unos objetos tridimensionales que, a modo de estalactitas colgantes en infinitas combinaciones, producen una sensación de volumen y profundidad al espacio cubierto, según las leyes de las matemáticas, tan al gusto de la mentalidad árabe. Nuestro recorrido por el Palacio de los Leones continúa en la Sala de los Sultanes, reservada para reuniones y festejos con un evidente contenido lúdico. Frente al patio, 3 alcobas poseen la originalidad de conservar en sus techos unas de las escasas manifestaciones de la pintura islámica. La Sala de las Dos Hermanas, llamada así por las 2 enormes losas del pavimento que enmarcan su fuente central, es el más completo de los aposentos del sultán y su cámara principal la maravilla de la Alhambra, gracias a la compleja decoración de su bóveda. Como en la mayoría de las construcciones, intervienen 7 clases diferentes de mocárabes desarrollados en 5.000 combinaciones a partir de la estrella central. Soy el jardín que la hermosura adorna. Verla, sin más, te explicará mi rango. Por Muhammad mi imán, a par me pongo de lo mejor que haya de ser o ha sido. Sublime es la mansión porque fortuna le mandó superar a toda casa. Qué delicias ofrece a nuestros ojos. Siempre de nuevo es aquí el afán del noble. Las pléyades de noche aquí se asilan. De aquí el céfiro blanco al alba sube. Sin par, radiante cúpula hay en ella con encantos patentes y escondidos. Su mano tiende Orión por saludarla. Bajar quieren las fúlgidas estrellas, sin más girar por rayas celestiales, y en los patios, de pie, esperar mandatos del sultán, con las esclavas a porfía. No es raro ver errar los altos astros de sus órbitas fijas desertores por complacer a mi señor dispuestos, que quien sirve al glorioso gloria alcanza. Por su luciente pórtico, el palacio con la celeste bóveda compite. ¿Qué ropa de adornado tisú echaste sobre él? Hace olvidar el tul del Yemen. ¿Qué arcos hay por encima, sostenidos por columnas de luz engalanadas, cual esferas celestes que voltean sobre el pilar del alba cuando asoma? Las columnas tan bellas son en todo, que ya vuelan proverbios con su fama. Su mármol liso y diáfano ilumina negros rincones que tiznó la sombra. Pues si al alba del céfiro la mano llenan dracmas de luz que bastarían, tira luego en lo espeso entre los troncos doblas de oro de sol que lo decoran. Me une un claro linaje a la victoria, mas un linaje que es lo que es, le gana. Las imágenes cósmicas del poema nos describen los cuerpos celestes de la cúpula girando sobre sus órbitas, a modo de singular planetario que refleja el ciclo diario de luz y oscuridad con las posiciones cambiantes de las constelaciones. La cúpula, iluminada por ventanas situadas más abajo, producirá diferentes combinaciones lumínicas según el sol o la luna cambien de posición, creando una ilusión de giro. Prolongación de este aposento es la sala de los ajimeces, en la que sobresale el mirador del Indaraja, cuya cara asoma al jardín inferior del palacio.
Yo soy de este jardín el ojo fresco, cuya niña es, de cierto, el sultán Muhammad. En mí a Granada ve, desde su trono califal. El corcel de su mirada, tras vencer en hipódromos del aire, feliz entre gualdrapas, corbetea, pues encuentran los ojos diversiones que le atan, o al juicio ponen trabas. Este puente-galería comunica a los palacios árabes con las estancias del emperador Carlos, sobrias y sencillas como el carácter castellano. Una placa de mármol nos recuerda la estancia entre estos muros de Washington Irving, uno de los creadores del mito romántico de la Alhambra. Y allá en lo alto, el peinador de la reina, símbolo de la unión de lo cristiano con lo árabe, pues si su parte baja conserva intacta lo más representativo del arte nazarí, el mirador de la planta alta es obra de la cultura vencedora tras la Reconquista. Final y comienzo de trayecto se confunden en este encuentro de caminos que es el patio de la reja. La sala de las ninfas, la cámara del tesoro del sultán, es la primera parada en nuestro recorrido por esta Alhambra íntima y reservada. Este sótano precede a la entrada al baño de Comares, enclavado dentro del harén o estancias privadas del sultán. El carácter casi litúrgico que el baño y el agua tuvieron para los árabes se refleja en estos alojamientos, diseñados según el patrón de un típico baño islámico. La habitación principal recibe el nombre de Sala de las Camas, pues todo en ella invita al descanso y el reposo. Una fuente transforma el cuarto en un patio para desvestirse y recibir las atenciones previas al baño en este banco de azulejos. El resto de los servicios lo forman las cámaras de vapor del baño, según la clásica distribución de las termas romanas. Además del baño frío o tibio, se provocaba la exudación por medio del vapor, cuyo nivel era regulado por los servidores del baño que abrían o cerraban desde arriba los cristales que cubrían antiguamente estas perforaciones en forma de estrella, llamadas lucernas. Bajo los mármoles del suelo y entre los muros, diversos canales caldeaban las salas mediante el vapor y el aire caliente de los hornos de las calderas, hasta llegar a las pilas del baño, donde fluían por sus nobles caños para agua fría y caliente. Era necesario usar calzado de suela muy gruesa para no quemarse los pies. Una vez más el jardín del Indaraja sale inevitable a nuestro encuentro, y una puerta abierta al exterior nos invita a salir de este círculo cerrado de estancias y jardines, tapándonos con el conjunto del Partal. Es el Partal un extenso jardín escalonado, cajón desastre de la Alhambra. En él encontramos desde un cementerio, la Rauda, hasta los restos arqueológicos del palacio de Yusuf III, naturaleza muerta de lo que un día fue vida y belleza, hoy reducidas a sus raíces y cimientos. Mejor suerte ha corrido el Palacio del Partal, una gran alberca y un pórtico presidido por un observatorio con los restos que mejor se conservan del palacio más antiguo de la Alhambra. En el otro extremo del estanque, dos grandes leones en piedra aguardan acechantes antes del salto imposible. Completan el conjunto un oratorio aislado junto a las murallas y la Torre de las Damas, excelso mirador que asoma graciosamente su silueta al Valle del Darro.
Más allá, un largo paseo conduce a los jardines del Generalife, interrumpido por la aparición de mágicas torres que sorprenden al viajero, obligándole a efectuar una visita por las más importantes, como la Torre del Cadí, guardiana vigilante de las huertas y palacios del Generalife, la Torre de la Cautiva, que en contraste con su recio aspecto externo es una auténtica torre-palacio por la belleza de su decoración interior. Su romántico nombre hace referencia a doña Isabel de Solís, la Zoraya musulmana favorita del padre de Boabdil, reforzando a torres y murallas el tradicional sistema defensivo del foso, junto con el camino de vigilancia o adarve sobre el muro. La Torre de las Infantas repite el mismo esquema de torre-palacio, un pequeño patio rodeado de galerías y en la planta alta varias alcobas abiertas al patio mediante grandes ventanas. Tú que entras, párate por Dios. Contempla cuánto luce beldad perfecta y rara. A tus ojos da suelta en mis encantos. De madera de olor nos mandan soplos. Mas la gracia, dirás verdad si buscas, está en los moradores, no en la casa. Por último, la Torre del Agua comunica a través del Puente Nuevo la Alhambra con el Generalife. Concebida como finca de recreo, el conjunto del Generalife lo forman una zona de carácter palaciego y unas huertas para la explotación agrícola y ganadera, donde el sultán, presumiblemente, tendría destinada una zona para el adiestramiento de sus caballos. Un inmenso jardín construido en el presente siglo sirve de nexo introductorio entre la Alhambra y el Generalife, derivación del árabe antiguo que para algunos significa el jardín del arquitecto y para otros el más noble de los jardines. Tras franquear pasillos, patios y escaleras, se llega por fin a la entrada principal de palacio. De ahí al corazón del Generalife solo media un paso, pues tras un zaguán se esconde a la vista del mundo exterior el patio de la acequia, así llamado por la canalización de la acequia que lo atraviesa y que se caracteriza por los populares surtidores cruzados del estanque. A un nivel más elevado, el patio del ciprés de la sultana. Poco queda del original en aquel escenario de encuentros amorosos, pero queda tal vez solo un centenario ciprés, cortado en seco por el paso del tiempo. De la parte superior del patio arranca la escalera del agua. Por ella se asciende a intervalos bajo un patio de laureles, acompañados por el fluir constante del agua procedente de la acequia real y que se derrama por su singular baranda. Al final, el Generalife nos reserva una de las mejores vistas de toda Granada. Así de bella la tuvo que presenciar Boabdil, el último sultán del Al-Ándalus, cuando camino de su exilio se volvió para mirar por última vez a su Alhambra. Y así la debió de encontrar por vez primera el emperador Carlos I de España y V de Alemania a su llegada a Granada. Fue tan rápido el encantamiento que pensó en la Alhambra conquistada por sus abuelos como residencia de la corte oficial del nuevo imperio español. Para ello mandó construir un nuevo palacio, esta vez para reyes cristianos, pero el destino quiso que nunca se llegara a cumplir la voluntad del César. Lo que hoy vemos a la entrada de la Alhambra es la grandiosa fachada de un palacio renacentista jamás habitado por rey cristiano alguno. El colosal patio interior lo componen 64 columnas dispuestas en 2 galerías alrededor de un círculo interior. Sin embargo, el edificio se muestra al exterior en forma de planta cuadrada. Esta dualidad círculo-cuadrado encierra incluso su propio significado, la victoria de la Europa cristiana sobre la musulmana.
Cuentan que el primer sultán de Granada fue recibido por su pueblo con gran júbilo a la vuelta victoriosa de una batalla. El monarca contestó agradecido: «Solo Alá es vencedor». Desde entonces esta frase fue el lema del escudo nazarí, y las paredes de la Alhambra repiten sin cesar la leyenda: «Solo Alá es vencedor», reflejo de la profunda creencia islámica en el poder de Alá como inevitable dueño y señor de toda la creación. Ojalá este primer viaje a la Alhambra haya servido para que tú, impenitente curioso, entraras en contacto con una civilización y una mentalidad diferentes. Recorriendo sus estancias reales has dejado volar la imaginación hasta paradisíacos jardines mitológicos, propios del rey profeta Salomón. Disfrutando con la contemplación de sus obras de arte, has conocido parte de un universo propio y oculto a primera vista. Paseando por donde resulta haber separado el tiempo, has podido reflexionar sobre la provisionalidad del poder de los hombres. Solo Alá es vencedor. Encarnación suprema del poder de la creación, la Alhambra es una obra sobrenatural forjada por una fuerza superior a todas, la del genio creador capaz de transmitir emociones y de despertar los mismos sentimientos de placer a lo largo de cientos de generaciones, la del poder de la obra maestra. Solo Alá es vencedor. Solo el poder de la creación perdurará. Por ello, al final del viaje, vuelve la vista atrás. Algo te dirá que un día habrás de volver a este mismo lugar, pues jamás podrás olvidar lo que tus ojos vieron. Y cuando así lo hagas, un mundo nuevo saldrá a tu encuentro, sorprendiéndote, encantándote. Así es la Alhambra, un monumento vivo en permanente evolución, nacido entre Oriente y Occidente, para asombro constante de la humanidad. Con el nombre de la Sabica se conoce a la colina que acoge en su seno al conjunto monumental de la Alhambra. Enclavada en un lugar estratégico envidiable, la Sabica constituye una posición defensiva natural de difícil acceso desde varios ángulos. La primitiva fortaleza se asentaba ya sobre este suelo de arcilla que prestaba matices ardientes a sus murallas, por lo que recibió el nombre de Alcalá al-Hamr, o Castillo Rojo, que derivó hasta el actual nombre de la Alhambra,
En el siglo XI, Suhail ibn Ziri estableció su corte de taifas en Granada, transformando el primitivo castillo en una ciudadela levantada sobre el antiguo foro romano, en la zona alta del barrio del Albaicín. Extinguido el reino zirí, Muhammad al-Alhamar, monarca fundador de la dinastía nazarí, decidió trasladarse a la Colina Roja. Un antepasado suyo fue el primero en tomar el apelativo de Alhamar, que quiere decir el rojo. Hacia el año de 1239, Ben Alhamar eligió el sitio y trazó los cimientos del castillo, acercando el agua del río Darro a la cima del monte y poniendo así las bases de la actual Alhambra. A fines de la Edad Media, en un paraje montañoso al sur de la península ibérica, el viejo Al-Ándalus se debate entre la vida y la muerte en la corte nazarí de Granada. Son los últimos suspiros de una civilización que alcanzó su esplendor con el mítico califato cordobés y las brillantes cortes literarias de los reyes poetas de Taifas. Acosados por los reyes cristianos y traicionados por rivalidades internas, los hijos del Al-Ándalus se revuelven en una serie de luchas fratricidas y guerras civiles en una ansia feroz de supervivencia. Es entonces cuando el arte andalusí va a legar a la humanidad su más preciado tesoro, la Alhambra, el recuerdo de una cultura y una forma de concebir la vida únicas e irrepetibles, en un lugar donde los hombres supieron crear su propio paraíso. Por ello, antes de adentrarse por estos muros y de recorrer sus estancias palatinas, bueno será que tú, viajero curioso, conozcas parte de los secretos que este lugar guarda para sus visitantes y que solo revela a aquellos que saben mirar en su interior, libres de cualquier prejuicio. En primer lugar, entra ligero de equipaje, dejando atrás cualquier intento de raciocinio occidental frente a una ciudad que fue ideada tan al gusto de Oriente. Aléjate de los ejes centrales para contemplar las obras de Detente en la explanada de la Sabica y mira a tu alrededor. La ciudad es una dama cuyo marido es el monte. Está ceñida por el cinturón del río y las flores sonríen como alhajas en su garganta. Mira los árboles rodeados por los arroyos. Son como invitados a quienes escancian las acequias. La Sabica es una corona sobre la frente de Granada en la que querrían incrustarse los astros. Y la Alhambra, Dios vele por ella, es un rubí en lo alto de esa corona. arte de su arquitectura y encontrarás en las perspectivas diagonales mayor profundidad para abarcar, en todo su esplendor, las bellas formas de sus edificios. Busca puntos de vista muy bajos,
pues sus espacios fueron diseñados para que sus habitantes los contemplasen sentados sobre cojines a ras del suelo. Y sobre todo, relájate. Olvida la prisa que rige el mundo en el que vives y entrégate a la Alhambra, reflexionando sobre sus múltiples contrastes y descubriendo 1001 tesoros ocultos. Déjate guiar por las poesías e inscripciones de sus muros, y serán las mismas fuentes y columnas las que te hablen de los sultanes que dieron vida a tanta hermosura. Solo entonces podrás ser invitado a la Alhambra sin la sensación de ser un intruso que profana un lugar reservado para la vida íntima de sus moradores. Solo entonces te será permitida la entrada. Al otro lado de la Puerta de las Granadas, el paisaje cambia bruscamente. Lo urbano se transforma en espeso bosque y el viajero tiene la sensación de haber traspasado el umbral del tiempo, sintiéndose llevado a un mundo fantástico e irreal. Obra del Renacimiento español, esta puerta sustituyó a la primitiva musulmana del lienzo de murallas que unía el pequeño castillo de Torres Bermejas con la Alcazaba. Un gran número de torres se extienden a lo largo de sus 2.200 metros de muralla, conformando una auténtica ciudad-fortaleza. Nada hace sospechar que tras estos recios muros, escondida a la vista, se esconde la ciudad de bronce tantas veces deseada de las 1001 noches. Separada del resto de la Alhambra, la ciudad prohibida se aísla del mundo de los simples mortales. Este carácter de recogimiento para preservar la intimidad de los principales conjuntos palaciegos se pone claramente de manifiesto en el laberinto de pasadizos situados bajo las estancias nobles. Dichos accesos permitían desenvolverse libremente a lo largo de la muralla norte, en caso de despliegue militar, sin que ello perturbase en nada el rumor del agua en los jardines de palacio. Pasadizos y puertas secretas constituyen parte de esta alhambra oculta que juega con el viajero, invitándolo a descifrar la laberíntica ruta de caminos que se cruzan por su interior. Más tarde o más temprano la evidencia será más fuerte que nuestro espíritu de jugadores, pues mejor será que nos dejemos llevar en esta travesía sin preguntar por el final de nuestro trayecto.